Hola de nuevo a todos. Vuelvo con el vídeo número 4 en la serie de consejos sobre Python. Hoy daré algún consejo para hacer el código más, usable, es decir, no solo más fácil de leer, sino también de usar y modificar. Muy posiblemente los consejos de hoy sean aplicables a muchos otros lenguajes de programación. El primer grupo de consejos tiene que ver con producir código que sea lo más fácil posible de captar al leerlo. Para ello, intentaremos que nuestro código esté separado en unidades autocontenidas, clases, funciones, etc., que no sean excesivamente largas ni complejas. Mi regla no escrita es que cada método dentro de una clase, o cada función, no se extienda a más de 50 o 60 líneas. ¿Por qué? Porque de esta manera podremos ver la función entera en pantalla de una vez, y nos será más fácil captar todo lo que hace. Por supuesto, la organización de código en funciones o clases debe hacerse por razones lógicas y funcionales, no por número de líneas. Pero cuando tengamos una función que se empieza a extender por encima de 50 líneas, deberíamos plantearnos analizarla para ver si se puede separar en dos o más funciones. Usaré como ejemplo para esto un par de códigos abiertos con el editor Vim. Vim hace uso extensivo de code folding, que consiste en mostrar colapsado en una línea código que realmente ocupa más. La capacidad de colapsar código la tienen muchos editores aparte de Vim y es muy útil. En el ejemplo vemos colapsada una función, giveMeDate, y dos clases, rsync y data. Si expandimos giveMeDate, vemos que efectivamente consta de 8 líneas, contando cabecera y una línea en blanco al final. Si expandimos data, vemos que tiene 3 métodos, que Vim nos muestra también colapsados, de 13, 14 y 29 líneas. Podemos expandir un método que queramos modificar manteniendo el resto colapsado, y siempre tendremos en pantalla todo el código que en ese momento tenemos que tener en la cabeza. Tomemos sin embargo este otro caso, que contiene una clase de 712 líneas. Si la expandimos, vemos que tiene muchos métodos, y casi todos son moderadamente extensos. Sin embargo, hay un par para el que no hemos podido seguir la norma que nos hemos autoimpuesto. Por ejemplo, el método download tiene 96 líneas. Si lo abrimos, nos damos cuenta de que es mucho menos cómodo de tratar, puesto que nos vemos obligados a hacer scroll para ver diferentes partes y no podemos verlo todo a la vez. Otro consejo para hacer que el código sea menos extenuante de seguir es cortar procedimientos cuanto antes. A la izquierda tenemos F1, que muestra un código que podría formar una función. Si tenemos un valor para datos, presumiblemente una lista, nos devuelve su valor máximo. Si no, devuelve 0. El problema con esta estructura es que el bloque de código de la primera condición puede no ser algo tan sencillo como lo mostrado, sino un bloque muy extenso. Y para cuando lleguemos a leer el bloque else, se nos puede haber olvidado cuál era la condición. Una estructura preferible es la mostrada a la derecha, en F2. En ella vemos que ejecutamos rápidamente la condición corta y concisa, devolver 0 si no tenemos datos, y después procedemos con el bloque que se ejecutará sobre los datos si los tenemos. Aquí además hemos aprovechado que si se cumple la condición, la función retorna, de manera que no necesitamos meter el segundo bloque de código dentro de un else. Simplemente, si llegamos a la cuarta línea, es que el if no se cumplió. Esta situación la encontraremos muchas veces. Queremos leer un fichero, pero si no existe devolvemos un error. Queremos hacer una raíz cuadrada, pero si el número es negativo devolvemos un mensaje, etc. El siguiente aspecto que trataremos es el de facilitar la modificación posterior de nuestro código. El error más común que solemos cometer en este sentido al empezar a escribir un script es hardcodear variables en nuestro código. Con hardcodear nos referimos a escribir literalmente el valor de una variable en el código. Por ejemplo, en F3 abrimos un fichero llamado explícitamente fichero.txt y guardamos la última palabra de cada línea en una lista. Uno de los principales problemas que nos encontramos con este proceder lo ilustra el código F3b. Si el nombre del fichero se usa en más de un sitio, en este ejemplo después de leer el fichero lo borramos, cuando queramos modificarlo tendremos que hacerlo en todos los sitios donde aparece. Y si como en F3c
Se nos olvida alguno, es receta segura para el desastre. Por ello la recomendación es evitar hardcodear variables cuando sea posible, como hacemos en F4. Comparándolo con F3b, vemos que solo definimos el nombre del fichero en un sitio, y luego usamos la variable fn donde haga falta. De esta manera, si posteriormente deseamos cambiar el nombre del fichero, solo tendremos que cambiar la definición de fn en la primera línea. Unido a esto que mencionamos está el abstraer lo más posible la definición de los valores de entrada, separándolos de la lógica del programa. La manera más simple de hacerlo es acumulando al inicio de nuestro programa todas las definiciones de variables relevantes. Por ejemplo, en F5 tenemos un fichero de entrada que se define y lee, y luego un fichero de salida que se define y escribe. En F6, sin embargo, definimos al principio los dos nombres de ficheros, antes del resto de código. La única diferencia entre F5 y F6 es la localización de la definición del fichero de salida. Con este pequeño cambio haremos que nuestro código sea mucho más fácil de modificar en el futuro, ya que deberemos acudir a un solo sitio, las primeras líneas de nuestro script, para modificar cualquier variable que queramos, en vez de tener que bucear en el código para encontrar dónde aparece. Otra manera de abstraer las variables sería definirlas todas en un fichero aparte y luego leer ese fichero. El objetivo es el mismo, tener un lugar claro donde está definido todo lo que posteriormente podamos desear modificar. En resumen, hemos visto cómo hacer el código más legible simplemente haciendo que nos quepa en pantalla, con herramientas como code folding y prácticas como no hacer funciones excesivamente largas, siendo 50 líneas un valor generalmente razonable. También hemos visto que suele facilitar la legibilidad el ejecutar primero las condiciones que hacen que nuestro código devuelva un valor, salga de un bucle o aborte, y luego el grueso del código que se ejecuta cuando esa condición no se da. Finalmente, hemos comentado la conveniencia de abstraer variables, esto es, separarlas del código en sí, haciendo que aparezcan agrupadas al inicio del programa o bien en un fichero de configuración aparte. Y con esto terminamos por hoy. Espero que este vídeo os haya resultado de interés y que también lo sean el resto de vídeos de la serie. Un saludo y hasta otra.